Bienvenido a esta serie de estudios, en esta serie de 50 días de fuego para toda la congregación. Este es el estudio de la semana número 1 y me acompaña el pastor José Raúl Galvis. Gracias, mi pastor. Qué privilegio estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Amén. Pastor Raúl, pues tenemos aquí un material sumamente riquísimo, maravilloso, dador de vida, un material que nos ayuda a crecer. Y estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Completamente. Esta primera sesión me encanta porque si queremos ese mover del Espíritu en nuestra vida, tenemos que conocerlo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Así es. Yo creo que hace mucho tiempo en nuestras congregaciones se habla del Espíritu, pero ya casi nos conocemos al Espíritu. Y creo que estos 50 días de fuego comienzan con conocer la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y qué tenemos para hoy, pastor? Bueno, el título de esta primera lección para la semana número 1 es El Espíritu Santo te convence de pecado. O sea que el Espíritu Santo tiene su primera función en convencernos de pecado. Así es. ¿Cómo comienza eso en la obra del Espíritu Santo en la persona? ¿Cómo comienza ese convencimiento? ¿Qué dice la palabra? Sí, esto es maravilloso porque a veces pensamos que el Espíritu Santo solo opera en los creyentes, pero Él está presente en todas partes, como Dios que es omnipresente y el interés es poder testificar de Cristo a cualquier persona, no importa que no conozca de Cristo. Justamente ese es el punto. El Espíritu Santo quiere revelarnos a Cristo y para eso tiene que trabajar en el corazón del hombre y convencerlo de pecado. Tenemos un pasaje bíblico aquí en Juan 16:8. Cuando el Espíritu venga, les hará ver a los de este mundo que no creer en mí es pecado, pastor. O sea que el asunto tiene que ver con conocer a Cristo y creer en Él. Y todo comienza por ahí, la renovación de la vida del hombre, ese nuevo inicio, ese reiniciar de la vida de cualquier persona. Es una obra del Espíritu, pero cuando creo en Él, pero Él mismo es el que hace la obra. Él mismo, o sea, que usted, amado hermano, ha venido a Cristo, recibió a Cristo eh, por la obra del Espíritu Santo y Él es el que lo convenció a usted y a mí y a todos los creyentes de nuestro pecado. Ese fue el primer paso. Esta semana los devocionales estuvieron precisamente hablando de eso, pastor. Y cuando recordamos la primera historia, ¿verdad? Sí. Creo que ya todos la escucharon, la del cuerito del pollo, que el problema es que no estoy tan convencido de que el pecado sea malo. Entonces, quiero vivir en santidad, pero puedo pecar de vez en cuando. Y es aquí donde entra esa voz interior, esa alarma, que es la forma como el Espíritu Santo opera en nosotros para decirte, eso sí está mal. Aunque el mundo quiera decir, está bien, él sigue diciendo, eso está mal. Podemos mentir y decir mentiritas blancas siendo creyentes. Y ahí aparece, él dice, mentirita blanca o pequeña es pecado. Es pecado, Él nos convence de pecado, todo aquello que se aparta. Alguien decía, eh, pecar es hacer cualquier cosa que Jesús no haría, ¿Ya? ¿verdad? Y decía esta persona, yo creo que Jesús no estaría con ustedes ahí en el sofá viendo esa película que a veces los cristianos pueden caer en eso, ¿no? Creo que Jesús no miraría muchas películas que nosotros miramos, no pensaría, no diría muchas palabras que nosotros decimos, porque el Espíritu da testimonio de que es incorrecto, ¿verdad? Aquello. Entonces, el Espíritu Santo te convence de pecado y te ayuda a creer. Eso me encanta. O
sea que el problema de incredulidad a veces tiene que ver con no conocer o no permitir la obra del Espíritu Santo en mi vida. Justamente esto es la obra del enemigo, ¿verdad? Eh, operando en la carne. A veces no creemos porque, o sea, no queremos creer, no nos conviene, porque el creer te posiciona para el arrepentimiento. Y a veces no queremos dejar la vida que estamos llevando. Pero el Espíritu Santo finalmente nos da testimonio, especialmente cuando empezamos a abrir el corazón en momentos quizá de crisis personales. Es como que comenzamos a pensar en que qué si todo esto es cierto, qué si me abro a lo que estoy sintiendo que Dios me está convenciendo de pecado, me hace sentir incómodo la santidad, la palabra de Dios, como que me está indicando, está encendiendo la alarma eh, de que estoy en zona roja, ¿no? ¿Ya? Y que debo de volver hacia Dios. Estoy recordando Romanos capítulo 8:2, cuando habla acerca de esa segunda función del Espíritu que es darnos vida. Y me encanta eso porque conecta con lo que usted está diciendo. Dice, el Espíritu Santo nos ha librado del pecado y de la muerte. Y como nos ha librado del pecado y de la muerte, dice, nos da vida. Cuando la obra de Él está presente en nosotros, cuando la obra del Espíritu Santo comienza a operar en cualquier persona, es cuando comienza la nueva vida. Puedo asistir a la iglesia, Sí. puedo estar en los cultos, puedo ofrendar, puedo ser amigo del pastor, Mm. Sí. pero si no soy amigo del Espíritu Santo, No tienes vida. no tengo vida. Es solamente cuando permitimos que el Espíritu Santo toque nuestro espíritu, eh, que la vida de Dios se va a manifestar y las cosas cambian así como de la noche a la mañana. Recuerdo el pasaje de los huesos secos en Ezequiel, cuando el Espíritu sopla, finalmente entró vida en aquellos cuerpos y se Se levanta levantaron, un gran ejército. se pusieron de pie, se formó un gran ejército. Y entonces eran soldados que estaban destinados a batallar, ¿no? Pero habían sido totalmente vencidos por la muerte. Eso es el pecado en la vida de los creyentes y de los seres humanos, pero el Espíritu nos da vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida, nos vivifica, nos vuelve al propósito original de Dios. Comenzamos a respirar vida espiritual, a vibrar espiritualmente y entonces ahí es donde sucede la transformación, porque esa vida es una semilla que se va desarrollando para crear toda una criatura nueva en Cristo Jesús. Si yo soy una persona que está viendo el video por primera vez y me están hablando de que no conozco al Espíritu Santo, me están diciendo que el Espíritu Santo es el que da la vida espiritual, me están diciendo que es el que me convence, ¿habría algo que yo debiera hacer para que esto ocurra? Obviamente es abrir el corazón, ¿verdad? Con el corazón se cree para justicia. Recuerda esto, Dios te ama y ha enviado su Espíritu para que nos convenza de pecado. El Espíritu Santo trabaja en nuestra conciencia para hacernos ver y sentir lo que está bien, lo que está mal. Uno tiene que estar abierto, entonces sensibilizarse a la obra del Espíritu Santo. Y este es un acto de fe, sencillamente, no es nada complicado, es algo sencillo. Uno, así como uno recibe a Cristo por hacer una oración invocando su nombre, reconociendo, ¿verdad?, que Él es el Señor, invitándole a venir a habitar como Rey en nuestros corazones. Así uno puede invitar al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, haz tu obra en mí, quita lo que hay que quitar, límpiame de toda cosa que perjudica, que me impide el crecimiento en mi fe, el conocer a Dios. Y Él sencillamente lo hace porque Él escucha las oraciones.
Eso que estás compartiendo, Paz, es poderoso. Hace unas semanas en nuestra iglesia se convirtió alguien y un muchacho que había tenido una vida de mucha violencia y era bastante agresivo. Y eso me lo contó él luego de que unas semanas después me llama, me dice, Ujú. pastor, hoy la regué. Me dice. Sí, claro. El ser Y sincero, el ¿no? ser Ser sincero. honesto, Entonces ¿no? le pregunté, ¿y por qué dices eso? Pastor, porque yo estoy siguiendo a Dios. Me dijo, yo me he entregado de verdad. Y se me cruzó en la autopista un carro y se me salió. Y La carne se, le hablé lo que no era. se activó. Pero lo siguiente que él me cuenta, explica lo que es la acción del Espíritu Santo. Pero hay algo raro ahora, pastor. Yo eso lo hacía y quedaba bien. Pero mientras hablaba, había algo que me decía, eso está mal. Claro. Y ahora me siento mal. ¿Podría usted orar, pastor, para que me sienta bien? Y yo, wow, esa es la obra del Espíritu trayendo convencimiento. O sea, si antes actuaba yo pecaminosamente Sí, y no pasaba nada en mi vida, era porque la obra del Espíritu no estaba. Pero ahora cuando acepto a Cristo en mi vida cotidiana, el Espíritu Santo enciende las alarmas y dice, ya tú no eres de esos. Ya tú puedes actuar de manera diferente. totalmente. Ahora estás equipado. Te hicieron una upgrade. Sí, Ahora funciona diferente. sí, porque la obra del Espíritu Santo, además de convencerte de pecado, eh, y al darte vida espiritual, mantiene una conexión con nosotros para guiarnos a todo de verdad. Y Él está santificando nuestras vidas y ayudándonos a crecer en la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. La idea es que lleguemos a ser como Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y claro, tenemos aquí otro versículo muy precioso. Dice, Dios nos dio a conocer todo esto. Esto es 1 Corintios 2:10. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Imagínate ahora el Espíritu Santo que lo sabe todo y que puede ver a lo más íntimo de tu corazón, pero morando en ti y te lo deja saber. Te Wow, deja saber lo que hay en tu corazón, qué te llama increíble. porque te está limpiando y te está transformando. Pastor, para ir acotando lo que usted ha venido hablando. Primero, el Espíritu Santo me ayuda a creer porque me convence, ¿verdad? Me convence para que crea en Cristo. Amén. Lo segundo que hace, me da una vida espiritual cuando he creído en Cristo. En Sí, ese orden de ideas, usted mencionaba que me hace hijo de Dios. Wow. así es. Y una vez que soy hijo de Dios, entonces hace que ese Dios sea real para mí. Es lo que acaba usted de mencionar. Nos da a conocer todo por medio del Espíritu Santo. Ese Dios está diciendo, esto es lo que yo tengo para ti. Esto es lo que he preparado para ti. Esta es la vida que tengo para ti. Y qué impresionante cuando volvemos, probablemente alguien nos esté escuchando y diga, oye, sí, eso lo sé yo hace 20 años, pero ¿en qué momento dejó de ser real para mí el Espíritu Santo? Sí, a veces no nos damos cuenta que nos hemos ido alejando y a veces nosotros pensamos y estamos sinceramente equivocados con la idea de que yo estoy bien, mi vida está bien. Pero, por ejemplo, el mensaje de Dios a la iglesia de Éfeso es, mira, yo reconozco que tienes esto, todo esto está bien, y le da los puntos, porque Dios es justo, Dios nos conoce, Él es Él no el se que, queda con nada. y Él se mueve entre los candeleros, que son las iglesias, Él nos conoce, Él está cerca de nosotros, Él nos ve y sabe Él conoce todas las cosas buenas. Esta está bien, esta está mal. Sin embargo, entonces Él dice, pero tengo. Ahora, yo le hubiera dado una A Éfeso en calificación, o un 100, ¿verdad? Éfeso se hubiera
autocalificado con un 100. Dice, bueno, yo trabajo arduamente, y yo tengo paciencia, yo aborrezco la obra de los nicolaitas, yo tengo discernimiento de quiénes son apóstoles y no lo son, pero siempre hay campo para crecer y Dios y el Espíritu Santo está dispuesto, que conoce todo en nuestra vida, está dispuesto a mostrarnos y convencernos de esas cosas que hay que tratar para poder continuar con el proceso de llegar a ser como Cristo. Esto es increíble. Llegar a ser más como Cristo. Eso no lo puedo hacer con mi propio esfuerzo. No, Necesito la obra del Espíritu del Santo Espíritu en mi Santo. vida. De tal manera que Él me llena para que con ese poder que recibo de Él pueda actuar como Él espera. Sí, Ahora, ¿de qué me llena? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la llenura que debo recibir de Él? ¿Qué dice, por ejemplo, el texto de Romanos 5:5, pastor? De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor sí, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Y aquí es donde comienza a cambiar el carácter. sí. La obra del Espíritu Santo tiene el propósito de cambiar el carácter para hacerlo más como Cristo. Eso conecta con lo que usted viene hablando. Quiero ser más como Cristo, pero sin la obra del Espíritu Santo, sin esa llenura de amor por medio del Espíritu, va a ser poco probable que yo trate con amor a mi esposa, que yo trate con amor a mis hijos, que Sí, yo trate con amor a la gente que me rodea, que yo deje el estrés con el que vivo y me ocupe más de las personas. Significa que en estos 50 días, con el Espíritu Santo, ese fuego comienza con permitir que el Espíritu Santo sea más real. ¿Cómo podemos cerrar esto? ¿Cómo podemos hacer práctico esta sesión de hoy, pastor, para que las personas que nos están viendo puedan pasar a una discusión con las preguntas que están en el manual? Pero ¿cómo podemos cerrar este tiempo? sí, la idea es, si Dios nos habla y nos convence de pecado, eh, quiere decir que Él habla. Entonces, la idea es estar atento a su voz. Hay una voz muy preciosa, muy tierna, y es la voz del Espíritu Santo. Siempre nos está hablando. Ahora, que le hagamos caso es otra cosa, Esta es otra cosa. ¿verdad? Pero a veces Dios nos habla cosas todos los días, todo el tiempo nos está hablando. Cuando tenemos una palabra áspera contra alguien, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y nos dice, bueno, deberías de ser más tierno con esa persona, más amable, porque yo no te trato de esa manera. ¿Sí? El Espíritu Santo, cuando nos convence de pecado, no es que nos manda al infierno, sino que nos está eh, dando una voz de precaución porque quiere salvarnos, es una voz de amor. Entonces, el fruto del Espíritu en nosotros, en primer lugar, se manifiesta el amor. Es evidente. El amor es una señal de la presencia del Espíritu Santo. Y el actuar en amor es la evidencia de que estamos obedeciendo lo que Él nos dice y andando conforme a su guianza y su voluntad. Así es que yo diría, ponte alerta, alerta, porque te vas a dar cuenta que el Espíritu te va a hablar en cada acto de tu vida. Él te pone un checkmark de felicitaciones, thumbs up, o te dice, debes de corregir eso. Y cuando somos conscientes de esto y hacemos de esto un estilo de vida, de escuchar al Espíritu Santo, hermano, vamos a ir corrigiendo muchas cosas y vamos a crecer muy pronto, mucho más rápido en este propósito de llegar a ser más como Cristo. Queremos manifestaciones sobrenaturales. Sí, claro. Queremos sanidades. Queremos ver moverse el Espíritu Santo. Sí, Pero el mover de Él comienza aquí adentro. definitivamente. Si no empieza ahí, no empieza en ningún lado. Yo creo que esta primera sesión podemos decirle, Espíritu Santo, llénanos con tu amor. Y puedes ahora participar de las preguntas que están en el manual y compartir con tu grupo pequeño
¿Cuál es el compromiso al que te está desafiando el Señor? Dios te bendiga y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Bendiciones.